Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta caja tan bonita y tan especial que para mí es una de las más bonitas que hemos hecho en el canal hasta ahora. Fíjate que es circular y tiene esta tapa tan especial con estas flores tan llamativas y bonitas que además te diré que no hace falta coser. Fíjate que bien abre porque hemos hecho las medidas exactas para que encaje bien la tapa con la base a pesar de ser tela. Y la verdad que me parece un detalle perfecto para decorar cualquier rincón de casa. Los patrones de todas estas flores los vas a tener disponibles en la página web. Simplemente tendrás que buscar el nombre de este tutorial en la web y directamente te llevará a la página donde vas a tener los patrones. Tendrás que ir hacia abajo y buscar un botón que pone descarga de patrones. Pulsas y te va a aparecer un PDF donde los vas a tener. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, como veis, una selección de telas en verdes y en distintos colores con las que vamos a hacer las flores que adornan la tapa de la cajita. Para darle forma a la caja vamos a emplear estabilizador o foam. Es una goma espuma de unos 3 o 4 milímetros de grosor, lo suficiente para darle una forma definida a nuestro trabajo. Y por último vamos a emplear esta tela en un tono oscuro, lo suficiente para que haga contraste con las flores y destaquen, con la que vamos a realizar lo que es el cuerpo de la cajita. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando el contorno de la base. Para ello tengo una pieza de 24 centímetros por 36,5 de la tela oscura y una pieza de estabilizador de 12 centímetros también por 36,5. Vamos a situar el estabilizador sobre el revés de la tela y lo vamos a alinear hacia uno de los extremos. Lo que vamos a hacer es alinear muy bien en los lados, sujetamos con unas pinzas o con unos clips para que no se nos muevan las dos piezas de tela. Cuando lo tengáis así sujeto, nos vamos a la máquina, vamos a doblar y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Este pespunte lo vamos a dar en todo el lateral, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pero como veis hay una zona, que sería esta, en la que tiene el estabilizador. Por eso lo hemos alineado previamente. Así que voy a dar el pespunte y continuamos. Una vez dada la costura y como siempre que empleamos estabilizador, lo que vamos a hacer es recortar por ambos lados el exceso. Separamos el estabilizador de la tela y cortamos justo al borde de la costura. A continuación doblamos la tela para poner todo el derecho hacia afuera, cubriendo el estabilizador. Vamos a acomodarla y nos vamos a ir justo al borde y vamos a ir sujetando con pinzas o clips. Cuando lo tengamos así sujeto, vamos a dar una costura en forma de zigzag para unir las piezas entre sí y que el siguiente paso sea más sencillo. Mirad, ya tenemos dado este pespunte y ahora lo que voy a hacer para que me quede todavía más asentado todo este contorno es dar una serie de costuras paralelas unas a otras a unos 3 centímetros aproximadamente, para lo que os digo, para que nos quede todavía más asentado. También tenéis la opción de o no dar estas costuras porque claro, os tiene que entrar esto por el brazo de la máquina, o bien darlas por ejemplo seguidas, dar por ejemplo 3 juntas para lograr algún efecto decorativo con esta especie de acolchado que vamos a realizar. Mirad, ya he dado estas costuras, no sé si lo apreciáis mucho en el vídeo, he dado una aquí, luego aquí 3 juntas y una a 1 centímetro del borde. Esta nos va a venir muy bien para ahora colocar la base, porque al tener el estabilizador hace que doble por ahí perfectamente. Veis que así el interior también queda como más acomodado. Ahora vamos a preparar la pieza redonda que va justo aquí. Mirad, para ello he tomado un cuadrado de la tela azul y luego en el estabilizador he dibujado dos círculos, uno con un diámetro de 11 y otro con un diámetro de 13, es decir, 1 centímetro todo alrededor. Lo que voy a hacer es fijar esta pieza a la tela utilizando pegamento en spray. Este es el pegamento en spray
que la verdad que para este tipo de trabajo es práctico. Echamos un poquito y sujetamos. Si no tuvierais pegamento en spray, bueno, pues lo podéis hacer el paso que va a continuación, saltándoos el pegamento con más cuidado. Yo lo que voy a hacer es dar un pespunte justo por el círculo interior, el que tiene un diámetro de 11. Y luego voy a recortar las dos telas juntas por el círculo exterior, el que tiene un diámetro de 13. Mirad, ya tengo la pieza preparada y ahora lo que vamos a hacer son unas marcas. Doblamos a la mitad y podemos poner o bien un alfiler o poner incluso con un rotulador marcar a la mitad. Y ahora volvemos a doblar haciendo coincidir estas marcas y volvemos a marcar a un lado y a otro. Y ahora tomamos la otra pieza y vamos a hacer lo mismo. En realidad, como la parte de dentro y la de fuera tienen la misma tela, no hay una parte que sea el interior y otra el exterior, con lo cual es más cómodo. Aquí tenemos la costura, no la vamos a marcar, justo enfrente, doblando a la mitad, ponemos la primera marca. Y ahora hacemos coincidir la marca que acabo de hacer con la costura y marcamos a derecha y a izquierda. Estas marcas que hemos hecho en las piezas nos van a servir para colocarlas correctamente. Y ahora lo que hacemos es poner esta pieza con el derecho hacia el interior y vamos a las marcas y las hacemos coincidir. Sujetamos con una pinza o clip, metemos la parte circular hacia el interior y vais a ver cómo coinciden las piezas perfectamente. Ya tenemos las 4 marcas habiéndolas hecho coincidir, retiro los alfileres y ahora simplemente distribuimos el exceso de tela por todo el contorno. Una vez que lo tengamos así sujeto, veis cómo va quedando perfectamente alineado. Nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar un pespunte justo por la costura que habíamos dado antes, con la que habíamos unido la tela exterior al estabilizador en la pieza circular. Con el pespunte dado y para que no nos quede muy abultada la base, lo que vamos a hacer es recortar con mucho cuidado todo el exceso del estabilizador. Separamos las telas y vamos cortando justo al borde de la costura. Mira, ya he retirado todo el exceso del estabilizador, entonces ahora vamos a darle la vuelta y vamos a acomodar bien el contorno. Vamos a preparar ahora una pieza que va a ir en el interior para rematar la base y además darle una forma mucho más definida. Mirad, cortamos un acetato o un cartón con estos 11 centímetros de diámetro, que es la medida que estábamos utilizando en la base. Confirmad antes de continuar que esta pieza queda bien acomodada, que no queda ni grande ni pequeña. Si os quedara un poco grande, ajustáis. Yo he quitado un par de milímetros, la he dejado en 10,8. Con este círculo de referencia lo he trazado por el revés de la tela y he dejado un margen de aproximadamente 1,5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es pasar un hilo en todo el contorno para fruncir y así forrar esta pieza. Vamos a ir dando puntaditas en todo el contorno para luego fruncir con el círculo de acetato o plástico rígido, cartulina, lo que vayáis a emplear en el interior. Colocamos el acetato, vamos a fruncir del todo y damos unas puntadas para sujetarlo.
Y ahora ya podemos colocar la pieza en su sitio y queda muy rematado el interior de la cajita. Además, no hemos utilizado ninguna cinta de bies para unir las piezas, que siempre le da un acabado diferente y así nos queda muy pulido, como podéis ver. Para hacer la tapa empleamos las siguientes piezas: una tira de 40 centímetros por 7 de tela y una tira de 40 centímetros por 3,5 de estabilizador. Si os fijáis, esta medida de 40 es 3,5 centímetros más que la que habíamos empleado para hacer la base. ¿Por qué? Porque tenemos que poner un círculo un poquito más grande para que pueda encajar. De nuevo, los pasos que vamos a dar son exactamente los mismos. Colocaremos por el lado del revés el estabilizador, alineamos bien los bordes, hacemos coincidir y damos por aquí una costura. Después vamos a unir esta pieza a un círculo. En este caso, el diámetro del círculo que tenemos que trazar, en vez de ser 11 centímetros, que es el que hemos utilizado en la base, va a ser de 12. De nuevo, la razón es esa, es para que pueda encajar la tapa en la base. Y después, de nuevo, lo que haremos es forrar otro círculo de plástico, de cartulina. En este caso, en vez de 11, pondremos 12 o unos milímetros menos. Estos pasos de hacer la tapa los voy a omitir porque son exactamente los mismos que hemos realizado para hacer la base, simplemente que con piezas del tamaño que os acabo de indicar. Mirad, ya he terminado la tapa, que la he realizado exactamente igual que la base, solo que con las piezas que os he enseñado, y veis cómo encaja perfectamente para formar esta cajita o botecito que ahora vamos a decorar con flores. En esta ocasión, para hacer las flores, vamos a utilizar una técnica distinta a las que hemos utilizado hasta ahora en el canal para realizar las flores, que tenéis varios vídeos en los que os enseño distintos modelos. En esta ocasión vamos a utilizar una entretela termoadhesiva por los dos lados. En concreto, la que yo voy a utilizar es el Heat and Bond Lite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos un trozo de tela de la que queramos hacer pétalos y también tomamos un trozo de esta entretela. Veis que tiene un lado brillante. Vamos a colocarla sobre el revés de esta tela y damos un poquito de calor para pegarla. Voy a rasgar con un alfiler y retiro. Veis que ha quedado el pegamento transferido a la tela. Este tipo de entretela la solemos utilizar para hacer aplicaciones a festón, porque luego recortamos las piezas, las pegamos y ya simplemente tenemos que dar un festón en todo el contorno. En esta ocasión la vamos a utilizar de una manera diferente. Ahora volvemos esta tela, ponemos encima y lo que yo recomiendo es que pongamos papel de horno encima, porque como veis aquí sobresale un poquito el pegamento y si no vamos a manchar la plancha. Con este papel encima vamos a dar calor . Y lo que tenemos ahora es una tela que tiene el derecho por ambos lados y, como veis, un cierto cuerpo, perfecto para que las hojitas de las flores queden armadas y no se caigan hacia abajo. Ahora lo único que tenemos que hacer es tomar el molde, ir pasando el contorno y luego vamos a recortar justo por el borde. Vamos ahora a ir viendo cómo se elaboran los distintos modelos de flor. Para esta flor chiquitita, lo que necesitamos es tomar la tela en la que vayáis a realizarlo y pasar 2 veces el molde y vamos a obtener 2 piezas como esta. Entonces, para moldearlas ahora están como rígidas porque esta entretela que hemos utilizado, esta fliselina, queda rígida. ¿Qué hacemos? Un truco muy bueno. Damos un momento calor, queda súper blandita, vamos a doblarla, arrugamos incluso porque queda como más natural y cuando enfríe va a quedar con esta forma. Vamos a formar el centro con la ayuda de un punto de silicona que vamos a dar aquí. Apretamos. Esperamos que seque. Y ahora vamos a por los pétalos de fuera. De nuevo damos calor. Volvemos a arrugar las hojitas.
Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es abrir y pegar esta pieza dentro. Damos un poquito de silicona y ponemos esta pieza que habíamos hecho antes dentro. Vamos a esperar que seque. ¿Veis? Y nos queda este tipo de flor que para ir rellenando huecos me parece que queda bien bonita. Para hacer este otro tipo de flor lo que utilizamos es una tira de tela. En esta ocasión tiene un tamaño de 13 por 3 centímetros de ancho. Con la ayuda de una tijera vamos a ir en cualquiera de los dos lados, es indistinto. Vamos a ir dando cortes como de aproximadamente algo menos de 1 centímetro. También el tamaño de este corte va a depender de vuestro gusto y del tamaño de la flor que queráis conseguir. Este mismo trabajo lo podemos hacer con una tira más ancha y los cortes los podéis dar también pequeñitos para que queden pétalos pequeños o más grandes. Es un poco cuestión de vuestro gusto. Vamos dando estos cortes. Y cuando tengamos estos cortes vamos a dar forma a los pétalos. Lo que hacemos es, desde aproximadamente la mitad, ¿veis? Redondeamos uno de los lados. Yo hago primero todo en un sentido, luego doy la vuelta a la tira y así corto con más comodidad que tener que estar girando la mano. Giro la tira, ¿veis? Y entonces vamos haciendo los petalitos así puntiagudos. Voy a terminar de preparar y os enseño el resultado. Una vez que hayáis recortado todos los piquitos, os va a quedar una tira de esta manera. Lo único que vamos a hacer ahora es, con la ayuda de la silicona caliente, vamos a ir enrollando, formando ya la flor. Vamos a ir dando poquito a poco el pegamento. No hace falta que demos una tira continua, sino con algún puntito es suficiente. Enrollamos un poquito y damos un punto para sujetar. Cuando hayáis terminado de pegar todo este rollito, os va a quedar una cosa así. Lo que hacemos es abrirlo para darle forma. Y ya nos queda así la flor. Vamos con el siguiente modelo. Para hacer este otro modelo utilizo una tira de aproximadamente 14 centímetros por 4. La vamos a doblar a la mitad. La marcamos así con la mano, no nos interesa planchar. Y entonces, sobre el lado que está doblado, aquí vamos a ir dando cortecitos. A una separación como de medio centímetro aproximadamente. Una vez que tenemos todos los cortecitos hechos, de lo único que se trata es de ir enrollando y vamos dando un puntito de silicona para ir pegando. Vamos apretando bien. Cuando hayamos dado un par de vueltas, pues damos un poquito de silicona y así vamos a ir formando esta flor. ¿Veis cómo va quedando? Voy a terminar de pegarla y os la enseño. Y así nos quedaría esta florecita. Vamos ahora a por el último modelo. Para hacer la rosa tenéis dos tamaños de pétalo. El número de pétalos final va a depender de cómo de grande queráis la rosa. Del tamaño más pequeño yo os recomiendo que cortéis unos 5 y luego del tamaño grande, como os digo, dependerá de cómo de grande queráis hacer la flor. Entonces tomamos uno de los pétalos pequeños, vamos a dar calor porque esto permite que se deforme y entonces vamos a hacer el centro, que lo hacemos así, enrollando y deformando un poquito hacia afuera los bordes de la rosa. Cuando lo tengamos así, damos un poquito de silicona caliente para fijarlo.
Y ahora ya a continuación vamos a ir incorporando los demás pétalos. Damos calor siempre, arrugamos un poquito, lo deformamos para darle movimiento. Con el calor es muy fácil. Si no os gusta cómo ha quedado, no pasa nada. Volvemos a dar un poquito de calor, queda liso y le damos la forma que más nos guste. Yo recomiendo que dobléis un poquito así las hojas hacia afuera para darle un efecto más realista, ¿veis? Entonces, cuando la tengáis preparada, vamos a dar aquí un poquito de pegamento y la colocamos en la posición que más nos guste. Vamos a ir así incorporando todos los pétalos hasta que consigamos la flor del tamaño que más nos guste. Mirad, al final no he incorporado todos los pétalos porque ya me parece que tiene un tamaño bueno. Sin embargo, en esta, por ejemplo, que los he puesto un poquito más apretados, he puesto todas las hojitas. Entonces vosotras vais viendo para el tamaño que más os guste. Ahora vamos a preparar las hojitas verdes de las flores. Mira, yo de las hojas os propongo dos modelos que yo las he realizado en dos tonos de verde que hacen contraste. Y básicamente lo que vamos a hacer es darles también un poquito de movimiento. Damos calor, vamos a generar aquí un pequeño pliegue y para que se mantenga en esta posición damos aquí un poquito de silicona. Vamos a hacer esto con todas las hojitas. En estas del otro modelo pues lo vamos a hacer parecido. Vamos a darles un poquito así de movimiento, que quedan más graciosas, y damos un poquito de pegamento en el pliegue. Podéis preparar tantas hojas como os apetezca, un poco en función de la cantidad de verde que queráis que tenga vuestras flores. Del mismo modo igual con las flores, os voy a hacer una propuesta, pero podéis poner más, menos, un poco en función de vuestro gusto. Vamos a preparar todo y ya vamos con el montaje final. Mira, yo he pegado a cada una de las rosas dos hojitas verdes y las voy a poner así, una mirando las hojitas verdes hacia la derecha y otra hacia la izquierda sobre el centro de la tapa. Cuando tengamos esto pegado vamos a ir incorporando el resto de florecitas para completar y que quede bien bonito. Vamos a dar aquí la silicona, vemos que esté centrado y ahora nos vamos con la otra flor. Irlas poniendo primero sin pegar para ver si os gusta el efecto y luego ya vamos complementando así, que así la verdad ya queda bien bonito, pero vamos a poner aquí alguna hojita verde más y las otras florecitas pequeñas. Vamos a pegar aquí una de estas hojitas verdes. Aquí la otra. Vamos a pegar aquí la otra. Y ahora en este huequito vamos a poner flores. Vamos a ver cómo las colocamos para que quede armónico. Vamos probando primero y cuando tengamos la combinación que nos guste, pues ya las pegamos. Yo creo que voy a poner al final solo la amarilla y la azul. Ponemos aquí debajo el azul. Es ir probando hasta que nos quede a nuestro gusto. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. Mirad, una vez que hemos pegado todas las flores, qué bonita queda la tapa. La verdad creo que es de los trabajos más espectaculares que hemos hecho en el canal. Así que fijaros ahora, ya la ponemos en el bote y tenemos un detalle espectacular para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.